Un saludo nuevamente y es un gusto estar con ustedes. Mi nombre, pues, como ya lo he dicho en los cursos anteriores, es Ramón Valdizón y quiero decirles que hoy hablaremos de la clase número 5, que trata de recomendaciones y consideraciones que debemos de tener en cuenta, ser personas prudentes. De eso vamos a hablar, qué es lo que tenemos que tomar como consejos para saber cómo debemos de actuar. Pero vamos a orar. Padre, doy gracias a ti en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo que tú nos das para compartir lo que tú nos has enseñado, Señor, y te pido que esta enseñanza pues sea también transmitida a las personas que lo están viendo, a los hermanos, y que sea de edificación para sus vidas. Que tú complementes, Señor, todo lo que tienes que darle a cada uno y que siempre nos edifiques para cumplir el mandato que tú nos has dado de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Que enseñemos, que prediquemos que el reino de los cielos se ha acercado, que sanemos a los enfermos y que echemos fuera a los demonios. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, como les decía, vamos a hablar un poquito de recomendaciones, consideraciones y prudencia que debemos de tener para cuando vamos a entrar en liberación, a orar por una persona. El ministro pues debe estar confiado de su posición en Cristo, tal como lo expresa Efesios 2:6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Entonces, si estamos sentados juntamente con Cristo, es porque tenemos una posición, tenemos una autoridad, ¿verdad? Porque Jesús, pues Él está sentado a la diestra del Padre, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo nombre, que se nombre en el cielo, en la tierra, en este siglo y en el venidero. O sea, estamos en una posición juntamente con Cristo. Él nos ha delegado la autoridad para que nosotros trabajemos aquí en la tierra, para que podamos echar fuera a todos esos demonios, rescatar a los cautivos, abrir la cárcel a todas esas personas que están en prisiones de angustia, de ansiedades, de enfermedades, de vicios, etcétera, etcétera. Entonces el ministro debe estar confiado de esa posición en Cristo. La liberación no debe hacerse solo por curiosidad. No es porque vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede, si el diablo se va o no se va, vamos a ver qué diablo es, qué demonio es. No, es algo serio y debemos de tener mucho cuidado en seleccionar al personal para ejecutar este trabajo. O sea, usted tiene que tener un grupo de personas porque hay que discipular, ¿verdad? Desde luego que todo cristiano tiene esta autoridad, pero no todos son llamados a este tipo de ministerio. Algunos son llamados a la alabanza, otros a dar clases a los niños, a dar clases a los adultos, a impartir seminarios, etcétera, prédicas. Pues hay muchas formas, pero entre todo esto hay algunos que nos dedicamos más. Nuestra línea, Dios nos ha llevado a orar más por este tipo de problemas espirituales. Es muy fácil sentir enojo, sentir cólera contra el demonio, pero debemos tener compasión por la persona que se está ministrando. No debemos enojarnos contra ella, sino contra lo que le está molestando. Es importante, a veces en una oportunidad estábamos orando por una señora y había una persona que fue la que nos llevó y nos dijo, quisiera que nos acompañen a orar por esta señora, porque tiene tanto problema. Ok, y fuimos para acompañarle. Pero ella nos comentaba que ya había estado orando varios días, y entonces vino y empezamos a orar, y ella vino y se metió a orar muy fuerte. Y empezó, sí, ya te dije, demonio, que te vayas, ya te dije, y que no sé qué, y empezó. Y le dio tal enojo y tal cólera que agarró a la persona por la que se estaba orando y le jaló el pelo y le sacudía la cabeza. Y yo le dije, momentito, hermana, le dije, no, así no es. Ella no es el problema es el espíritu que está adentro. ¿Por qué la va a lastimar a ella? Entonces, no, es que ya, ella tiene que hacer caso. No, usted está dándose cuenta que hay algo que está impidiendo, y usted, en vez de pelearse con la persona, debe pelearse con los demonios. Entonces, eso debe de ser. Hay casos, no es el único caso, hay muchas personas que se enojan no tienen paciencia, no tienen amor por la persona que se está orando.
Bien, es muy importante que la persona que va a ser ministrada reciba a Cristo antes de proceder a la liberación. Si usted va a orar por alguien, esta persona tiene que someterse a Dios, tiene que conocer a Cristo, tiene que haber recibido a Cristo. ¿Por qué? Porque si no, pues usted puede echar fuera a los demonios, pero de todos modos van a regresar más fácilmente. La persona no va a cambiar porque no hay un quebrantamiento, no hay un arrepentimiento, no hay un entendimiento de qué fue lo que Cristo Jesús hizo en su vida. Entonces usted tiene que predicarle a Cristo, tenemos que predicarle a Cristo. Primero es darse cuenta si la persona ya recibió a Cristo, si no, pues hay que predicarle el Evangelio. Y muchas veces cuando uno empieza a predicarle, al dar la palabra, la persona empieza a ser libre. Y cuando usted quiere orar ya los demonios ya se fueron. Depende de muchas cosas, depende de la vida que la persona haya tenido para que el demonio que esté o los demonios que estén pues se vayan más rápido o algunos que pongan más resistencia. Así como también que esté dispuesta a obedecer la palabra de Dios, tiene que pedir perdón si es necesario, devolver lo robado o abandonar los vicios. Pues me explico, esa persona tiene que estar dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Si Dios dice pues que debe perdonar, debe perdonar. Si Dios dice que debe de devolver lo que se ha robado, restaurar el daño que ha hecho, deshacer las brujerías que ha hecho, pues tiene que arrepentirse de lo que ha efectuado, lo que ha realizado y pedirle perdón a Dios. También debemos recordar que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Eso nos lo dice en Efesios 6:12. Las personas que buscan liberación tienden a ser temerosas y ansiosas, generalmente están nerviosas por lo que pasará. Hay sesiones que son cortas, pero hay otras que son prolongadas. El ayuno es opcional, pero ayuda definitivamente. El ministro debe estar plenamente convencido de la victoria. Si no está seguro, mejor que no ore por nadie. Hay momentos que uno solo levanta la mano y dice, bien, venga hermano, voy a orar por usted. Y cuando usted va a orar, el demonio se va. Pero hay otros momentos que uno pasa un día, puede pasar 2 días, 3 días, en el estar orando por esta persona hasta que sea libre. Porque depende de las experiencias, depende de lo que esta persona haya hecho. Hay personas que han entrado con pactos satánicos, hay personas que han hecho tipos de sacrificios o son medium y que tienen un montón de demonios. Entonces, pues eso nos puede llevar varias sesiones. ¿Y por qué uno dice, pues si Dios puede liberar en cualquier momento? Claro que sí, es cierto. Él lo hacía, decía algo, te vas fuera y se iba fuera todo lo que había en esa persona. Pero nosotros, pues lo que tenemos que hacer es hacerle entender a la persona cuál fue la puerta que abrió y por qué está en esa situación o por qué cayó en ese problema. Entonces que la persona entienda y pueda comprender que solo Cristo Jesús lo puede trasladar de esa oscuridad, de esa tiniebla, de ese pozo, sacarlo y traerlo a la luz, traerlo a su paz, a su libertad. La liberación es el resultado de reuniones previas, el haber conversado con la persona varias veces para estar seguro de que tiene problemas de demonios. En la lección anterior, en la lección 4, les menciono de las áreas que muchas de las personas caen. Por ejemplo, van a consultar adivinos, agoreros, van con los medios a que les tiren las cartas. Hay otros que han tenido experiencias traumáticas, otros que hay mucha rebeldía en su corazón, otros que pues hay cierto tipo de maldiciones en sus vidas porque hay maldiciones generacionales. A veces el abuelo fue brujo, la mamá o el papá también fueron brujos y esa maldición puede ser que venga hacia su vida hasta en el momento en que nosotros confesamos a Cristo. Esas maldiciones quedan totalmente caducadas y quedan destruidas. Pero lo que sí es cierto que si el abuelo, el papá, el abuelo, el bisabuelo fueron brujos, no quiere decir que usted de repente quiera regresar a eso, porque entonces las maldiciones le van a alcanzar y va a ser peor. O sea, si habían demonios y fueron echados afuera y en eso usted quiere regresar a las brujerías, a las hechicerías, su estado va a ser peor,
van a venir 7 demonios por cada uno de los que se fue. Entonces, le aconsejo que lea la clase 4 porque ahí hablo sobre ello. Debemos de proceder a administrarla siempre acompañado de otra persona o de un hermano o hermana, depende quién sea, ¿verdad? Yo aconsejo siempre que uno como ministro, uno como líder espiritual, siempre vaya acompañado con su esposa. Si usted es soltero, acompáñense con otro varón, y si van a ministrar a una mujer, procure que las hermanas sean las que lo ministren. Y si no hay una hermana o no hubieran personas, pues vayan por lo menos 2 varones y una mujer, y para que ella hable con ella en cierto tipo de situaciones que a veces son muy difíciles que ellas las abran, o que lo pueden comprometer a uno por el tipo de pecado que hayan efectuado, y entonces puede uno caer en tentación. Entonces es sabiduría, por eso son prudencias, son consideraciones que nosotros tenemos que dar. De preferencia el ministro, como les decía, debe hacerlo juntamente con su esposa. Si se va a ministrar a un adolescente o a un niño, es bueno que estén los padres del joven o del niño. Con respecto al niño, recuerde que es un niño y así debe tratársele con amor para que él tenga confianza y pueda comentar lo que está sucediendo. Pues si usted va a ministrar a un niño, pues los padres tienen que estar. Tienen que tener el permiso de ellos, que los papás vean qué es lo que está pasando. Imagínense que sea un niño que fue abusado, haya sido sexualmente dañado, y el niño pues viene y comenta esto, y solamente a usted, y usted lo dice al papá. Hay muchas confusiones. Satanás siempre los demonios siempre tratan de sacar ventaja, y uno debe de ser prudente, debe de tener el cuidado de cubrirse. Si usted, el pastor lo envió, hágalo. Si usted por casualidad entró en una situación así, que de momento usted visitando a unos hermanos se dio una situación así, usted inmediatamente comente con el pastor qué fue lo que pasó. Debemos de ser prudentes. Si usted va a ministrar con su esposa, pues si van a ministrar a una mujer, pues que ella platique con la hermana y usted ore y converse, y después vean cómo van a romper todo este tipo de cadenas y situaciones. Recuérdese que la consejería, la sanidad del alma, va muy acompañada con la liberación. Necesitamos que la persona reciba una sanidad en su alma para que sean rotos todos los engaños, los chantajes que Satanás pone en nuestras vidas. Quiero hacerle mención de una vez estábamos orando por un matrimonio, y al estar orando por ellos, él no podía perdonar a su esposa porque ella le había sido infiel. Y entonces oramos, y llegó un momento en que pues él quedó libre, pero de repente él continuaba pateando y rompiendo y destruyendo, y entonces nosotros pensábamos que todavía había más demonios. En ese momento el Señor me dijo: ya no es él, es su carne. O sea, es él, me dijo. Ya no son demonios, es él el que está haciendo todo esto. Entonces vengo yo y le hablo: mira, fulano, ¿qué es lo que te está pasando? Ya los demonios se fueron, ahora tú tienes que tomar una actitud correcta de perdonar, si no los demonios. Y estábamos en esa administración cuando de repente los niños estaban dormidos. Estaban en su habitación, pues la habitación estaba bastante retirada de la sala. Pero en eso los niños empezaron a gritar y a hacer cierto tipo de aullidos y cosas. Entonces el papá fue a ver, la mamá fue a ver, y cuando ella fue, nos llamó. Los niños estaban poseídos, estaban en una situación jugando de espantos. Uno se llamaba no sé cómo, el otro no sé cuánto, y estaban cubiertos con sábanas cada uno y haciendo un montón de gestos fuera de lo normal. Entonces oramos para que esta situación fuera normal. Los niños fueron libres en una forma muy sencilla, muy tranquila, pero el papá se tuvo que dar cuenta, y la mamá. Ellos se dieron cuenta que su misma situación de pecado, sobre todo el padre, que era la cobertura del hogar, que es la cobertura del hogar, había permitido con sus actitudes y su falta de perdón que hasta sus hijos fueran alcanzados
por espíritus inmundos. Si es una mujer casada, es bueno que el esposo se le invite a estar. Esto depende del caso y criterio del ministro. Generalmente se usa un cuestionario para ir marcando las experiencias que la persona ha tenido en los campos o áreas que se mencionan en el curso o en la clase 4. Mire, si la mujer está casada, es bueno que el esposo esté. Ahora, si ella no quiere porque digamos, por ejemplo, le ha sido infiel y tiene miedo, entonces pues es bueno primero platicar con el pastor, con el líder que esté en ese momento orando por ella, para buscar cómo venir y trasladar y buscar la sanidad entre todo eso, porque definitivamente va a tener que confesar su pecado. Porque el que confiesa, aunque confesara nuestro pecado, nosotros no podemos quedarnos con la parte de que ella nos sanó. Tenemos que buscar la sabiduría, tenemos que buscar cómo poder hacer para que el esposo no se afecte, cómo poder hacer para que el esposo la pueda perdonar o viceversa. Tenemos que buscar de Dios y dar el consejo correcto, y eso pues es un curso de consejería que uno tiene que buscar también cómo hacerlo. Hay personas que sí pueden tolerar estas infidelidades. Todos, aunque tuviéramos ese tipo de experiencias, el mandato de Dios es perdonar. Entonces tenemos que ministrar sobre el perdón. Entonces es muy importante que el ministro tiene que tomar en consideración cómo lo debe de hacer. También debemos evitar que un hombre solo ministre a una mujer o viceversa. Debe hacerse siempre en compañía de una hermana o hermano, de acuerdo con el sexo de la persona. Mire, es importante. Hay hermanas que se han metido, o hermanos también, perdón, más que todo esto, hermanos que han querido ir a ministrar a hermanas, y cuando llegan, las encuentran que la hermana está en una ropa muy provocativa, y entonces resulta que en vez de liberarla, el demonio que está en ella viene y se aprovecha y bota al hermano, o viceversa, ¿verdad? O a la hermana. Entonces no es bueno de que vaya. Lo otro, si usted va a ir a la casa de ellos, pues con mayor razón debe ir acompañado y debe de saber en qué momento va a ser y cómo lo va a hacer. Porque si usted se pone a orar en una casa y empiezan a haber gritos y empiezan a haber escándalo por la liberación, puede ser que llegue la policía, puede ser que lleguen los vecinos y puede ser que tenga un montón de problemas. Generalmente en las iglesias lo que se hace es que la persona que va a entrar en liberación se le pide que firme algún documento donde diga que ella se somete a este tipo de experiencia para evitarse, uno, para cubrirse, y ella para que también pues se autorice de que sí quiere ponerse en liberación. Usted ha oído mucho en los periódicos, lo ha leído en los noticieros, ha oído y ha leído en los periódicos, repito, de personas que han encadenado, personas que han quemado, personas que han hecho barbaridades por meterse en liberación y han matado a la persona que están liberando, porque han caído en las trampas de Satanás. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que trae problemas a la iglesia, trae problemas al cuerpo de Cristo, en el sentido de que la gente empieza ya a rechazar a los hermanos. Yo les aconsejo que seamos prudentes, busquemos sabiduría, hermanos. Posiblemente lo que estoy diciendo es solo una advertencia, pero la forma correcta es siempre siendo dirigidos por el Espíritu de Dios, pero buscando el consejo y la protección con el líder de la iglesia, con el anciano que preside, con el pastor, con el apóstol, con la persona que me va a enviar. Debo de evitar que un hombre solo ministre a una mujer sola y viceversa. Debe hacerse siempre en compañía de una hermana o hermano, ¿verdad? Tiene que hacerlo. Además, otra de las cosas que es importantísimo es formar un equipo. Por ejemplo, yo cuando voy con mi esposa a orar por alguien, siempre trato de que vengan otras dos personas, ya sean dos varones o dos mujeres o una pareja. Pues generalmente buscamos que sea otro matrimonio por el cual estamos discipulando. Entonces, mientras nosotros estamos conversando, ellos están orando y recibiendo del Señor. Entonces ya cuando vamos a orar, entran las otras personas y entre los cuatro empezamos a orar, pero siempre
el que lleva la dirección de la oración, pues tiene que haber una persona y el resto estar tratando de escuchar de Dios y tratando de ver qué es lo que está pasando. Entonces, cuando entro yo con mi esposa y los otros hermanos, yo llevo la oración, como primer punto empiezo a adorar al Señor. Empezamos a alabarlo y en un momento empezamos a orar con la palabra diciendo: Señor, de acuerdo a lo que tú dices, en tu nombre, Jesús, ponemos las manos sobre esta persona, quebramos toda autoridad del enemigo, y ahí empezamos a orar para que esta persona sea libre. Cuando ya se procede a las reuniones de liberación, estas deben de hacerse en un salón amplio donde puede estar todo el equipo asignado. El ministro o líder y su esposa y 2 hermanos más, creo que es el equipo que uno puede ver. Cuando hay mucha gente y tú hay aquello de que empiezan todos que sí, que el espíritu de no sé qué, espíritu de no sé cuánto, y empieza a haber un relajo, y entonces es una confusión, una gritería, y eso se debe evitar. Eso se debe evitar porque ni se hace una liberación adecuada, la persona sale molesta, sale enojada, sale confundida, porque aquel gritaba una cosa, aquel decía otra cosa. No, tiene que haber un orden, tiene que haber un orden, tiene que haber un orden. Recuerde que se está ministrando una persona y lo que se escuchará son asuntos privados y en algunos casos muy vergonzosos que los que ministran deben de guardar y no divulgar. Entonces, cuando hay un montón de personas, imagínense que la persona viene y confiesa que hay adulterio y se enteran 10, 15 personas, al poco tiempo toda la iglesia va a saber qué era lo que había en esta persona. Es una imprudencia hacerlo. Por eso las personas que uno lleva deben de ser muy correctas, muy discipuladas, entrenadas a que lo que van a ver y oír y deben de guardarlo y no divulgarlo, porque estamos tratando con una persona, con la vida de una persona, y podemos hacerle daño en vez de ser de bendición. El grupo debe de orar y alabar antes en el salón, intercediendo por la persona que se va a ministrar y escuchar del Señor alguna revelación o indicación. Debe crearse un ambiente especial de paz. O sea, hemos dicho, fulano de tal, por favor venga a tal hora, pero nosotros debemos de estar ya orados, no solo en ese momento, sino que el día anterior tuvimos que haber orado, si es posible ayunar, si es posible buscar: Señor, dinos qué es lo que hay en esta persona, buscando la revelación. Entonces, ya cuando la persona va a llegar, pues también estamos orando en el lugar, en el salón donde va a ser el lugar de liberación de la persona. Otras consideraciones que quiero es que la persona que está administrando la liberación considere lo siguiente: estar entendidos que hay un líder y debe respetar su autoridad. Somos apoyo y debes actuar en sujeción al líder que está enfrente ministrando la liberación. O sea, todos los demás están orando. Todos los demás están: Señor, dinos qué es el problema de la persona. Cuando el líder está orando, o sea, el que está llevando la reunión, los demás tenemos que apoyarlos. Sí, Señor, en tu nombre, Jesús, fortalécelo, Señor, dándole sabiduría, danos revelación, Señor, que las cadenas sean rotas, y estar uno apoyando, pero no a gritos, sino que de una forma en voz audible, pero baja, para que haya un orden. O sea, no debemos de romper el orden. Los apoyos deben estar en oración para ser sensibles y obedientes a la voz del Espíritu. Otro punto es: el equipo debe tener unidad, no deben pensar que son mejores que los otros, no sentir envidia ni criticar a quien están liderando, porque Satanás toma ventaja en la división. Eso es bien importante, porque si usted dice: este no sabe hacerlo, yo lo haría mejor, a ver, hermanos, déjenme a mí, yo lo voy a hacer. No, hermanos, no, el que libera es Cristo, el que libera es Él. Por el poder del Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, su poder el que se manifiesta, es su palabra, es su sangre, es Él el que lo hace, Cristo Jesús. Nosotros solo somos un instrumento y debemos permitir que todo camine en el orden correcto para que esa liberación venga. Si una de las personas no está en esa unidad, en ese sentir, y él quiere ser el protagonista o el héroe,
No, hermano, no. Mejor a esa persona, mejor decirle, mira, ¿sabes qué? Ni siquiera uno debe de discernir, ¿verdad? Y si se da el caso de decirle, mira, por favor, cállate y déjame a mí, porque yo estoy al cargo de esta situación. Tener claro que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y huestes de maldad. El adversario y sus huestes son nuestros enemigos, ya que el diablo solo vino a matar, robar y destruir. A la creación de Dios, que solo nuestro amado Señor Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. ¿Verdad? Entonces ese es el problema que yo les decía. Nuestra lucha es contra los demonios, no contra las personas. Ministrar con el convencimiento de la autoridad que tenemos, que nos fue delegada por Jesucristo, y de nuestra posición en el reino. O sea, usted tiene que estar claro de su posición, que fue otra de las lecciones que dimos, su posición, su identidad, posición y autoridad, lo que Dios le ha delegado a usted. Usted debe estar claro que es un hijo de Dios y que es un espíritu eterno creado por Dios para darle gloria a Dios. Debe saber dónde está sentado, dónde está colocado, y debe saber que Cristo le ha delegado una autoridad. Dice, para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer lo hecho por el diablo. Primera de Juan 3:8. El que manda en este mundo ya ha sido condenado. Juan 16:11. Y os he dado poder para que pisoteéis serpientes y alacranes, para que triunféis sobre toda la fuerza del enemigo sin sufrir daño alguno. Lucas 10:19. Estas eran versiones de Dios habla hoy. Pero los versículos son los mismos, usted lo puede buscar en la versión que usted quiere, para que nos demos cuenta que tenemos una autoridad y que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Ore por el espíritu de sabiduría y revelación. Necesitamos sabiduría y también mucha revelación cuando estemos orando por las personas. Bien, es importante que las personas que van a ministrar deben haber confesado a Cristo como su Señor. Se recuerda que fue el primer punto que tocamos, pues es muy importante. La persona a quien se va a ministrar liberación debe estar clara de haber confesado a Cristo como el Hijo de Dios, como su Salvador, como su Señor, como el Mesías. Pero debe haber un arrepentimiento. Por la obra redentora de Jesucristo somos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso está en Juan 1:12. Si hemos recibido a Cristo en el corazón, le pertenecemos al Señor, no al diablo. O sea, somos de Él. Y si tú vas a pelear contra el diablo, tienes que ver si perteneces a la luz o a las tinieblas. ¿Quieres pelear con las tinieblas? Pues no puedes pelear tiniebla con tiniebla. Tiene que ser luz contra la oscuridad. Entonces tengo que pasarme al lado de la luz. Tengo que pertenecer al ejército de Cristo. Tengo que pertenecer a Él para que las tinieblas se vayan. Porque entonces Él, como mi Padre, como mi Señor, como mi Rey, como mi soberano, como mi libertador, Él me va a liberar de toda tiniebla y toda obra del diablo. Todos los pecados de ayer fueron perdonados por Dios cuando aceptamos a Jesucristo. Como Señor y único Salvador, Dios arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Eso está en Miqueas 7:19. Todo ha sido perdonado por el Señor. En el momento que, por mucho que la persona haya hecho, que haya matado, que haya violado, que haya robado, y se arrepiente y pide perdón a Dios, todo eso es tirado al fondo del mar, ¿verdad? Y el Señor ya no se va a acordar de ellos. Al ser hijos de Dios no hay razón para que estemos bajo ataduras por la fuerza del mal, porque Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es importante entender todo esto. Esto tenemos que decírselo a la persona que va a ser liberada. Cuarto punto sería, Satanás ya no tiene autoridad sobre la vida de quien tiene a Cristo en el corazón, porque el Señor Jesús murió en la cruz y quitó todos nuestros pecados y ataduras. La Biblia dice que Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Eso está en Colosenses 4:14. Entonces, por eso les decía, que cuando vamos a ministrar, la persona tiene que estar claro del sacrificio de Cristo Jesús, tiene que estar firme en la roca. Entonces eso, cuando usted le empieza a hablar,
puede ser que en ese momento usted le da todas estas verdades, en ese momento la persona empieza a ser libre y los demonios empiezan a ir. Por eso, cuando uno está predicando la palabra en una congregación y está hablando del poder de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de cómo Él nos trae a la libertad, que Él deshizo las obras del diablo y que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia, entonces puede ser que en esos momentos haya manifestaciones demoníacas y la gente viene a libertad. Y ahí es donde vienen recomendaciones de no dejarnos llevar por una situación que se dé en la congregación, porque puede robarnos la atención de todo, y todo el enemigo viene y roba la atención y toda la gente se va a volcar sobre él. No, usted siga predicando, siga dando su mensaje. Si está en un lugar público, siga dándolo, y entonces a esa persona, después de la reunión, usted va, se acerca, platica y mira a ver cuál es la situación, y hay que llamarla a consejería para hacer todo lo que estamos hablando. Entonces es importante, hermanos, que la persona tenga conocimiento de quién es su Señor y Salvador. Ahora, cuando hay claridad sobre lo que Dios ha hecho, llevándolos de la esclavitud a la libertad, es esencial que quien va a ser liberado reconozca que por la obra de Jesús en la cruz, solo Dios le puede hacer libre de la influencia o posesión demoníaca. Ahora, también es fácil, ¿verdad? Tenemos que hacer fácil la liberación. Es más fácil la liberación, que la persona que va a ministrar debe hacer lo siguiente: predíquele a Cristo, que lo reciba como su Señor y Salvador, que confiese que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Hágale saber que Satanás y sus demonios están vencidos, sino que tienen derecho sobre la vida de los hijos de Dios. Explíquele sobre el sacrificio de la cruz, del poder que su sangre, justificación y redención, que sepa sobre su autoridad delegada por Cristo a sus hijos, y que vive en obediencia a la palabra de Dios, siendo un hacedor, que se llene de la palabra, que se llene del Espíritu Santo y que permanezca siempre bajo cobertura. Cuando la persona está convencida de ello, la liberación es fácil, como les mencionaba. Muchas veces cuando se ora no hay manifestaciones, por la persona ya está cimentada sobre la roca que es Cristo, y cuando ore por liberación, hágalo con la palabra y en el nombre de Jesús. Mateo 8:16 dice: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Marcos 16:17 dice: y estas señales seguirán los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Entonces, se da cuenta, tenemos que tomar muy en cuenta. Por eso les decía, son consideraciones, son recomendaciones y también prudencia lo que les estoy hablando cuando nosotros vamos a orar por una persona que necesita liberación. La persona tiene que despojarse de todo pecado. Aun cuando muchas personas pongan en tela de juicio la conveniencia de que quien está atado por Satanás haga decisión de fe por Jesucristo, considero que se debe llevar a recibir o confesar a Cristo como su Señor y Salvador. Es abrirle paso al Salvador, nuestro amado Señor Jesús. Ahora, en caso de que se manifiesten los demonios, queda el camino despojado para echarlos fuera, el mundo de las tinieblas al que pertenecen. En este proceso es necesario que la persona se despoje de todo equipaje. O sea, tiene que sacar todos esos pecados, tiene que sacar toda esa barbaridad de problemas que ha hecho, porque sabemos que solo Él nos puede perdonar, porque Él murió en nuestro lugar. Confiesa sus pecados, sería el primer punto. Hasta tanto no se confiesen todos los pecados delante de Dios, el adversario espiritual tendrá derecho legal para seguir poseyendo e influenciando a la persona. Por eso Juan escribió: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. 1 Juan 1:9. Hay que confesar nuestros pecados. Dígale a la persona, no es que nosotros seamos confesores, sino que ella tiene que decir: Padre, yo te fallé, yo te ofendí, yo adulteré, yo robé, yo hice esto, te pido que me perdones, me arrepiento de lo que he hecho. Consultar brujos, consultar falsos dioses, estar metido en esta religión, creer en esto, perdóname, Señor, ya no lo vuelvo a hacer, y te pido que me perdones, y creo que la sangre de tu Hijo Jesús me ha lavado y me ha limpiado, y creo que tú todos esos pecados y maldiciones
las clavaste en la cruz y nunca más te vas a acordar de mí, me has hecho libre. Por lo tanto, Satanás, no tienes derecho sobre mi vida. Todo esto es lo que debe de hacer la persona. Tiene que arrepentirse con sinceridad. Miren, hermanos, hay muchas personas que dicen, volví a caer, tuve tentación, me resbalé. No, hermanos, la Biblia nos dice claro que nosotros debemos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Si no hay una transformación es porque no ha habido un arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento. Las cosas viejas pasaron, aquí todo es hecho nuevo. Entonces ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? Entonces ya yo debo de seguir los pasos del Señor, seguir a Cristo, permanecer en la luz y no estar dándome colazos o paseos a las tinieblas. No, esa es una persona que no se ha arrepentido. Esa es una persona débil que no se ha cimentado en la roca, que no lee la Biblia, que no ayuna y que no ore. Entonces usted dice, pero hay tantos predicadores y tanta gente tan famosa que ha caído en pecado, que ha confesado, ha predicado durante muchos años. Sí, es cierto, muchos han caído, pero ha habido porque ha habido descuido, ¿verdad? Ha habido descuido, ha habido tanto orgullo que la persona se ha llenado de orgullo y ha caído y se ha rebelado contra Dios. Que eso no pase en nosotros. Yo oro a Dios y le pido, Señor, yo no quiero que esto suceda en mi vida, y por lo mismo yo trato de guardarme, orando, ayunando, leyendo la palabra, buscando siempre de Dios y no estar dándole alimento a mi alma. Debe perdonar a alguien si guarda odio aún. Mire, la persona tiene que perdonar. Esa es un área que también mencionamos en una de las pláticas anteriores. Cuando hay amargura en el corazón, se contamina a las personas. Es tan difícil, pero tenemos que perdonar. Si no perdonamos, Dios no nos perdona. Es más, Él ya adelantó el perdón para nosotros. ¿Cómo nosotros no vamos a perdonar a otra persona cuando Él hizo lo mejor y lo más grande, regalándonos su perdón para que nosotros no vayamos donde va a ir Satanás, al lago de fuego? Dice, y cuando estén orando, si tiene algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Está en Marcos 11:25. Otro punto es, renuncie y rompe a toda atadura. La decisión de romper a toda puerta abierta al enemigo y romper toda atadura en el nombre de Jesucristo, parte de la propia persona. Cada uno debe reconocer la obra de Cristo y decidirse por Él, dándole la espalda al adversario espiritual. Lleve a la persona que en oración repita su renuncia a toda relación con el ocultismo y declare que por Jesucristo rompe ahora toda atadura con el mundo de las tinieblas. Tiene que romper, tiene que deshacer. Yo, como les creo que en uno de los mensajes anteriores se platicaba de una persona que siempre venía y pedía oración, pero el fin de semana se iba otra vez de paseo, se iba a las tabernas, andaba tomando, haciendo esto, y venía otra vez a que se orara por él. Y entonces llegó un momento en que se le dijo, ya no vamos a orar por ti, porque cada vez que oramos sale un demonio, pero ese demonio regresa y regresa con 7 más, son 8. Entonces, si esos 8 se van, cada uno de ellos va a traer 7 consigo mismo. Entonces son 8 por 7, son 56. Y entonces la tercera vez son 56 demonios. Se van, pero cada uno trae 7 más. Entonces serían 56 por 8. ¿Cuántos demonios serían? 8 por 6, o por 7, perdón. Serían 56 por 7, serían 42. 392 demonios en la tercera vez. ¿Cuánto sería la cuarta vez? Entonces el estado viene a ser peor. Entonces a esta persona se le dijo, mira, tienes que arrepentirte, tienes que dejar de hacer esto. Entonces la persona vino y dijo claramente, este es el último día que yo sirvo a Satanás. Yo me aparto de todo, me arrepiento y hago un pacto con Jesucristo, que a Él le voy a seguir, a Él le voy a adorar, a Él le voy a servir, y agradezco lo que Él ha hecho por mí. Renuncio a Satanás y todas sus obras. En ese momento esa persona vino a ser libre. Eso es lo que tiene que haber. ¿Quiere usted
estar tomando, quiere estar adulterando porque le gusta, porque quiere, perdón, porque quiere estar siempre en ese tipo de pecado, pues entonces su vida va a ser peor. También renuncia a las maldiciones generacionales. Recuerdo de una persona que llegó pidiendo oración porque su hijo tenía problemas de homosexualismo. Entonces, ministrando, el Señor me dijo, él también tiene problemas de homosexualismo. Yo le dije, mira, yo siento que el Señor me muestra que tú tienes problemas de homosexualismo. ¿Tú tuviste alguna experiencia de ese tipo? Sí, me dijo. Yo fui abusado por por un amigo de mi papá. Le dije, entonces tu hijo le pasó algo similar. Pues no sé, me dice, pero mi hijo tiene ese tipo de problemas, esa tendencia, y yo lo conozco porque pues yo también así era a su edad. Entonces le digo, ¿y cómo fue lo que te pasó a ti? Entonces me dijo, pues mi papá generalmente tenía siempre unas fiestas y solo varones llegaban, solo hombres llegaban y tenían reunión. Mi mamá se iba a su cuarto y mi papá estaba ahí, solo varones, y uno de esos me abusó. Entonces, viendo toda la situación, el panorama, viendo el cuadro, resultó que el padre de él había sido homosexual. Él era homosexual y su niño iba en la misma línea. Era una maldición generacional. Yo le dije, tú mantienes el pecado, las maldiciones te han alcanzado, por eso es que tu hijo está con esa situación, porque tú todavía perseveras en ese tipo de pecado. Tú tienes que venir a Cristo totalmente, estar con Él y salir de todo ese problema. Salir de esa situación, no puedes permanecer ahí, ¿verdad? Entonces oramos, él se arrepintió, pidió perdón al Señor y de ahí pues empezó a ministrar al niño para que no cayera en este tipo de problemas. Pero él renunció a todo esto. También hay personas que deben de renunciar por estar en brujería, por estar en hechicería, porque han sido medium, porque sus papás fueron adivinos, etcétera, etcétera. Otros porque tienen que pedir perdón porque sus padres fueron asesinos, fueron sicarios, fueron personas dadas a traficar pues drogas, a traficar un montón de cosas, o porque tenían centros de prostíbulos, o porque vendían licor. Todo eso tiene que uno pedir perdón. Y en ese momento pues uno ordena que a todos los espíritus que salgan. En la medida que la persona está consciente, llévela para que ordene a todos los espíritus salir de su cuerpo. Si hay manifestación demoníaca, le corresponde a usted como ministro la liberación, de hacer la liberación. Ordénele a estos espíritus que salgan, use la autoridad que Dios le ha dado. O sea, la persona misma dice, yo renuncio a ese espíritu que me ha tenido esclavo con el alcohol, con las drogas, con esto, la prostitución, hecho fuera ese espíritu de perversión, en el nombre de Jesús. Y Padre, yo te pido que me perdones por haber cometido todos esos pecados, por haber sido rebelde. Entonces ahí veremos qué es lo que pasa. Y para finalizar, hay que orar por el bautismo en el Espíritu Santo. Que la persona reciba el bautismo en el Espíritu Santo. Debe recibirlo, debe de llenarse, para que cuando los demonios regresen, ya no encuentren la casa ordenada y vacía, sino que la encuentren ordenada, pero no vacía, sino que la llena del Espíritu de Dios. Y que la persona con el Espíritu de Dios va a ser fortalecido y va a tener lo que la palabra dice. Jesús dice que Él echaba fuera a los demonios por el poder del Espíritu, por el Espíritu de Dios. Entonces, la Biblia nos dice que nosotros recibimos poder cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Hay el poder del Espíritu Santo y por ese poder uno echa fuera a todos los demonios. Es muy importante que tomemos estas consideraciones, que tomemos en cuenta estos consejos, cómo ministrar a la persona, llevarla siempre a los pies de Cristo, que se arrepientan de sus pecados y que estén decididos a cambiar su vida, ¿verdad? Y ser prudentes, cómo nosotros vamos a ministrar a una mujer, a un hombre, a un homosexual, a esto, lo otro. Recuerdo una oportunidad que llegaron dos homosexuales a la congregación
Y yo hablé con ellos, los ministré, oramos, hubo liberación y resultó que uno de ellos al poco tiempo otra vez la misma situación y después otra vez orar y después otra vez la misma situación y ya como la cuarta vez le dije, mira, le dije, aquí no es de venir el domingo a pedir, confesar tus pecados, a pedir perdón y a sentirte bien y el resto de la semana vas y pecas y haces todo lo que quieras. No, aquí tienes que tomar una decisión, o sigues a Cristo o te vas al pecado. ¿Qué es lo que tú quieres? Tenemos el poder de la decisión. Quiero la luz, quiero las tinieblas. Dios dijo, aquí está el monte de la bendición, el monte de la maldición. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Seguir a Cristo o seguir a Satanás? ¿Quieres esa vida de pecado? Pues sigue a Satanás. ¿Quieres la vida de bendición? Pues sigue a Cristo. Y él me dijo, no, me dijo, yo sigo mejor mi vida. Entonces yo te pido que ya no vengas a esta congregación. Ya no vengas. Ven cuando tú te arrepientas. Ven cuando tú de veras estés claro que necesitas a Cristo Jesús y que te has arrepentido y que no quieres esa vida. Ese muchacho paró peor porque no quiso él, arrepentirse ni a los pasos. Paró con la enfermedad del SIDA, paró en la cárcel porque fue un relajo de vida, ¿verdad? Pero uno tiene que ser claro con la persona. No es que no haya misericordia, había misericordia, pero él fue claro. Como en otra oportunidad hubo uno que me dijo, no, ya no ore por mí, yo quiero seguir la vida que tengo y no quiero nada con Dios. Entonces, hay gente que toma esa decisión. Yo entiendo que hay gente que va a ser de Cristo y hay gente que no va a seguirle a Él. Entonces, por eso es muy importante conversar con la persona. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres seguir a Cristo? ¿Estás arrepentido de lo que estás haciendo? ¿Quieres cambiar tu vida? Pues tienes que arrepentirte. Tiene que ser claro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias y te pido que este mensaje, Señor, o esta enseñanza pueda ser clara para cada una de las personas que lo está viendo. Yo reprendo todo espíritu inmundo, quiebro toda autoridad de Satanás y sus demonios en el nombre de Jesús, de cualquier persona que esté atada. Yo quiebro esas ataduras, rompo esas ataduras, quiebro esas cadenas, deshago esos nudos, deshago cualquier estorbo, quito todas las vendas mágicas, quito todas esas ataduras que hay, esos pensamientos contrarios a tu palabra. En el nombre de Jesús, destruyo toda fuerza de Satanás, declarando la palabra que dice que Jesús vino para deshacer las obras del diablo y para darnos vida y vida en abundancia. Tú, Satanás, veniste para robar, matar y destruir, pero Cristo Jesús vino para deshacer todas esas tus obras y darnos vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, suelta a esas personas ahora mismo, te lo ordeno, por el poder del Espíritu de Dios, por los méritos de la sangre de Cristo y en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.